Buenas, mi nombre es Andrea Palma y hoy estaremos hablando sobre el ensayo de Alejandro de Hoto que tiene por título Siempre se trató de modernidad y colonialismo. Estoy con mis compañeros Lesky Ramos y David Bermejo. Los estudios coloniales están vinculados con investigaciones literarias sobre un conjunto muy amplio de textos y artefactos que cubren varios siglos de la historia latinoamericana y colonial. La dependencia de lo moderno ha sido una de las características más persistentes y concretas del desenvolvimiento teórico, tanto en las academias latinoamericanas como más allá de ellas. Algo que marcó con intensidad las lejanías y el acercamiento semimoderno fue el posmodernismo, y esta variante fue el estado de la cultura y en los tiempos finiseculares la condición de prácticas de todo orden. No se puede imaginar una condición posmoderna de la experiencia cuando no se ha vivido algo moderno. En los años 70 comenzaron los estudios sobre la construcción cultural que estaba explícita en la idea de Occidente en relación con la idea de Oriente. Este movimiento tuvo antecedentes cercanos en las luchas de liberación nacional. Los movimientos independistas de África y Asia se empezó a consolidar como una crítica del colonialismo en sus dimensiones discursivas, evolucionando a lo que se podría llamar una teoría colonial, cuando el objeto que le había dado lugar de una manera formal estaba retirada. Lo que anunciaba la aparición de esta crítica es que los fenómenos más persistentes en el orden de los discursos seguían presentes y tenían una notable capacidad performativa. El prefijo post asumía para sí caracterizaciones diferentes, lo que llevaba a una discusión ampliamente retaseada en los debates postmodernos sobre la política. En los momentos liminares, la agenda postcolonial se construyó a partir del impulso no agotado de la emancipación política, cultural y económica de las sociedades que habían sufrido el colonialismo, en especial las de Asia y de África. Los problemas de la agencia postcolonial nutrieron páginas felices de análisis cultural y político contemporáneos. Bueno, hoy voy a hablar sobre Edward Said y su aporte al estudio del colonialismo. Según el texto, siempre se trató de la modernidad y el colonialismo. Said fue una figura clave de la crítica postcolonial. Su trabajo mostró que el colonialismo no fue solamente un hecho económico o político, sino también cultural y discursivo. Es decir, el colonialismo funcionó a través de ideas, discursos y representaciones que Occidente creó sobre otros pueblos. Uno de los aportes más importantes es el concepto de orientalismo. Con este término, Say explica cómo Occidente construyó una imagen de Oriente como inferior, atrasado o irracional. Estas representaciones no eran inocentes, sino que servían para justificar la dominación colonial. El orientalismo, entonces, es un discurso de poder que produce una forma de ver al otro. Para desarrollar su análisis, Say retoma ideas de Gramsci, especialmente la noción de hegemonía y Foucault en relación con el análisis del discurso. Gracias a esto, demuestra que los discursos no solo describen la realidad, sino que la construyen, creando subjetividades y jerarquías. El contexto en el que escribe Said es importante. Sus textos aparecen en un momento marcado por el imperialismo, las dictaduras y el retroceso de las causas populares. En ese escenario, Said vuelve a poner en el centro la pregunta política, pero desde la cultura. Un aspecto central de su pensamiento es su diálogo con Frantz Fanon. Said toma de Fanon la idea de que la independencia política no significa necesariamente liberación. La verdadera descolonización debe ser también cultural, simbólica y subjetiva. Por eso, Said insiste en que el colonialismo
debe abarcar formas nuevas, o sea, continúa abarcando formas nuevas incluso después de las independencias. Se demuestra cómo el imperialismo está presente en la literatura, el arte y la cultura, y cómo también para él la cultura es una forma de lucha. Finalmente, Said sostiene que no se puede pensar la modernidad separada del colonialismo. La modernidad europea se construyó junto con el imperialismo y por eso la subjetividad moderna está atravesada por la historia colonial. En conclusión, el aporte principal de Said es mostrar que el colonialismo sigue actuando en los discursos y que la descolonización es una tarea todavía pendiente, especialmente en el plano cultural y simbólico. Yo les voy a hablar un poco acerca de Fanon. Bueno, las preguntas e intervenciones sobre el colonialismo en Fanon remiten las experiencias de la colonización de lo que se podría llamar una segunda modernidad. Esto quiere decir que esta es la que da surgimiento a las potencias imperiales británicas y francesas, principalmente. Fanon ofrecía un campo novedoso de reflexión, inquiriendo sobre las dimensiones discursivas y simbólicas de la subjetividad. Las posiciones de Fanon ofrecían un principio de explicación acerca de cómo abordar desde las entrañas mismas del colonialismo y sus dispositivos discursivos. Una reversión de los términos y de las palabras que habían asolado las mentes y los cuerpos de los colonizados. Sus palabras no solo representaban un modo de designar posiciones sociales, sino que también habían constituido una trama del saber y en el extremo una epistemología. Pasemos a otro punto. La colonialidad en su función conceptual permitió estudiar las formas del saber en el espacio colonial y la subjetividad asumida en el formato de la discusión filosófica acerca del ser. De esta manera, el concepto se deslizó entre dos movimientos congruentes. En primer lado, en describir el funcionamiento silencioso de los discursos y por otro, percibir que en cualquier instancia lo que conocíamos como mundo moderno era independiente de la colonialidad. Bueno, para concluir lo que nos dice este artículo, empezamos por Fanon. Fanon desde el primer momento nos dice cómo es la descolonialidad y la colonialidad, cómo la propone él. Ya las compañeras hablaron acerca de cómo fue infundida de una manera pues, por Europa y por estas cuestiones del eurocentrismo. Entonces también tenemos a otros autores como Aníbal Quijano, recordándolos a ellos, que propuso también la colonialidad del poder. Claro, que se basaba prácticamente en lo mismo, que fue traer, como quien dice, el pensamiento europeo y pues imponerlo acá de manera pues forzada, con dominación, con todo este tipo de cosas. Él también, Quijano, recordando un poco de lo que hemos hablado ya anteriormente en otras clases y todo, pues él propone la raza también, la cuestión de la raza, en donde se crean como jerarquías, ya diciendo que por una persona ser pues blanca, pues de otro color, pues o directamente occidental, ya es superior y todo este tipo de cosas. También importa mucho porque es un concepto que por lo menos Fanon utiliza mucho como método o conexión entre lo que era la imposición que se vio. También hay otros autores como Enrique Dussel que aparecen en este artículo, en el que también propone lo mismo, lo que es la exclusión, la marginación de lo que eran pues, los grupos indígenas, todo este tipo de cosas, porque él propone una variedad al pensamiento colonialista, al pensamiento eurocentrista, todo. Pues básicamente lo que propone Dussel es pues pensar en la modernidad de otra manera, partiendo de las experiencias y pues de los otros pueblos históricamente pues que estuvieron aquí siempre en este territorio, como los prehispánicos y todos estos. Muchas gracias.